Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Janssen por el apoyo. Y bueno, en estos minutos, y Nacho, cortame si me paso, vamos a hablar de la hipertensión pulmonar en el contexto particular de lo que son las cardiopatías congénitas en los pacientes adultos. Y es importante, esto forma una parte importante de la hipertensión pulmonar, las cardiopatías congénitas. Bueno, los registros que se han realizado a lo largo del mundo parecen indicar que sí. La prevalencia de la cardiopatía congénita dentro de los pacientes con hipertensión pulmonar está alrededor, depende de la serie obviamente, del 10%. Repito, en aquellos países en los que tienen estadística, pero uno sería dable pensar que esto es factible a lo largo de todo el mundo, aunque no haya estadísticas. Y viendo las cosas desde el otro punto de vista, ya lo vimos desde la hipertensión pulmonar, ¿qué pasa desde el punto de vista de las cardiopatías congénitas? Nacen anualmente 1,5 millones de niños con cardiopatías congénitas en el mundo. El 90% de ellos, gracias a la medicina y a los avances de la misma, llegarán a la edad adulta. Y cuántos de ellos desarrollarán hipertensión pulmonar realmente lo desconocemos, pero valiéndonos de los registros, como hicimos desde el punto de vista de la hipertensión pulmonar, sabemos que en las diferentes series de cardiopatías congénitas la prevalencia de hipertensión pulmonar en nuestros pacientes es del 4% aproximadamente. Si solo contemplamos a aquellos pacientes con defecto septal, o sea que tienen cortocircuito, izquierda-derecha, ya sea intracardíaco o extracardíaco, como puede ser el ductus, este porcentaje aumenta un 6%, y si vemos la película, cuántos de nuestros pacientes en algún momento de la evolución padecerán algún grado de hipertensión pulmonar, bueno, alrededor del 10% lo harán. ¿Y por qué es relevante? Porque la presencia de la hipertensión pulmonar duplica el riesgo de muerte por cualquier causa y triplica el riesgo de internación, ya sea por falla cardíaca o por arritmia. Y también Ignacio, al principio de la mesa redonda, nos hablaba un poco de esto. Es bastante general el concepto de que, y en muchas formas verdadero, el concepto de que a los pacientes que tienen hipertensión pulmonar causada por una cardiopatía congénita, a largo plazo les va mejor que aquellos que tienen hipertensión pulmonar adquirida, ya sea idiopática o por alguna otra causa. ¿Y cuál es el concepto que subyace o la causa por la que esto se da, o la hipótesis por lo menos? Bueno, sabemos que durante la vida fetal el ventrículo derecho o la circulación pulmonar, el ventrículo derecho está sometido a resistencias pulmonares elevadas porque el lecho pulmonar así las presenta. Esto genera un mecanismo de adaptación que luego del nacimiento revierte. Esta reversión en aquellos pacientes que presenten una cardiopatía congénita no se da porque la resistencia vascular pulmonar no termina de disminuir nunca. Esta adaptación es la que hace que el ventrículo derecho esté relativamente preservado, y este ventrículo derecho preservado no condiciona tanto el pronóstico de estos pacientes. Otro punto es que la presencia de cortocircuito en la crisis de hipertensión pulmonar o en los pacientes con hipertensión pulmonar severa puede funcionar de descarga del corazón derecho, y esto favorecer la evolución de estos pacientes. Y ya, como todos mis compañeros hablaron, a mí me gustaría hacer un viaje, porque uno tiene el concepto de cuando habla de cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar, habla del grupo 1. Y ya algo decían mis compañeros de mesa, el doctor Vulcano o Ignacio, cuando hablamos de cardiopatías congénitas o enfermedad vascular congénita, podemos tener hipertensión pulmonar de diferentes grupos. Obviamente, si hablamos del grupo 1, y perdónenme, esta diapositiva es previa al nuevo consenso de NISA, por eso dice 25 milímetros de mercurio, en realidad es 20. Si hablamos del grupo 1, sí hablamos de los cortocircuitos. Y ahí recuerden, y ya Ignacio mostraba un gráfico que es bastante contundente, que ahí lo podemos subdividir en diferentes subgrupos. Aquellos pacientes con cortocircuito que ya invirtieron el flujo, ya están cianóticos, ya tienen flujo derecha-izquierda, que son los síndromes de Eisenmenger, los pacientes con defectos septales o cortocircuitos que todavía tienen flujo izquierda-derecha, pero son de tal cuantía que han generado la hipertensión pulmonar o el desarrollo de hiperresistencia vascular pulmonar, pacientes con defectos pequeños
que no son la causa del desarrollo de hipertensión pulmonar y que no solo no hay que actuar sobre ellos, sino que hay que promoverlos porque pueden funcionar como descarga del corazón derecho. Y finalmente el último subgrupo y el que se asemeja realmente a la evolución de la hipertensión pulmonar primaria, aquellos pacientes en los cuales hemos cerrado el defecto y han evolucionado con hipertensión pulmonar recurrente o refractaria. En este caso, las terapéuticas con las nuevas, los nuevos tratamientos específicos para el manejo de la hiperresistencia vascular pulmonar, sobre todo el Eisenmenger, han dado resultados muy promisorios, mejorando mucho la calidad de vida de nuestros pacientes y a su vez en el subgrupo 2 han logrado que muchos pacientes quedan descartados para el cierre del cortocircuito porque les estaba generando hiperresistencia vascular pulmonar, hoy en día podamos pensar en cerrarlos con cierta seguridad. Algunos ejemplos, ¿sí?, para pensar un poquito fuera de la caja. Este era un paciente que fue derivado a nuestro centro para cierre de una CIA ostium secundum grande que le estaba trayendo bastantes síntomas. Bueno, durante el estudio se vio que no solo el paciente presentaba esta CIA, que era verdad que le generaba mucho hiperflujo derecho, con gran dilatación de las cavidades derechas y de la arteria pulmonar, sino que, como ven en la flecha amarilla, todo el pulmón derecho drenaba a través de un tubo colector a la vena cava superior, ahí al nivel de la desembocadura de la vena innominada. Otro ejemplo, esta paciente era un falot que fue intervenida en la infancia, anduvo realmente muy bien, de hecho hacía algunas prácticas deportivas bastante extremas. En una de ellas presentó un traumatismo con desaceleración brusca y comenzó con disnea y mucha sintomatología. Como había sido resuelta su patología en la infancia, se la calificó de hipertensión pulmonar. Realmente lo que tenía, los falot tienen cierta debilidad en los tejidos conectivos y había generado, ahí ven en la flecha amarilla, una fístula entre la aorta y la arteria pulmonar que le generaba hipertensión pulmonar. Afortunadamente el diagnóstico fue hecho de manera precoz y ayudados por la terapéutica vasodilatadora pulmonar se pudo intervenir y anduvo realmente muy bien. Pasando al grupo 2, y de esto nos habló algo el doctor Vulcano, no solo cuando uno pensaría en hipertensión pulmonar del grupo 2, dice cardiopatía adquirida, miocardiopatía isquémico-necrótica. Bueno, a mí me gustaría mostrarles, este es un paciente con una doble discordancia, esto es discordancia aurículo-ventricular y ventrículo-arterial, es decir, ahí vemos que la aurícula derecha está conectada a un ventrículo izquierdo, y ese ventrículo izquierdo surge la arteria pulmonar, y del otro lado tenemos una aurícula izquierda conectada a un ventrículo morfológicamente derecho, y de ahí surge la arteria aorta. ¿Y por qué es relevante esto? Porque si bien durante la infancia no fue necesario intervenirlo, este paciente con el transcurrir de los años y un ventrículo derecho sometido a presiones sistémicas crónicamente genera lo que generó aquí, dilatación y difusión ventricular derecha con aumento de la presión de diástole e hipertensión pulmonar. Con lo cual, este es un claro ejemplo de una cardiopatía congénita que puede evolucionar a hipertensión pulmonar del grupo 2. ¿Por qué es importante? Porque los que hacemos cardiología de adultos tenemos mucha información y mucha evidencia en cuanto al manejo de la miocardiopatía dilatada adquirida. Pero este ventrículo derecho en posición derecha, la verdad, en posición izquierda, perdón, en posición sistémica, la verdad que lo que hacemos es traspolar la información que tenemos de la miocardiopatía adquirida a estos pacientes, pero la verdad que la evidencia no es mucha a este respecto. El subgrupo 3, el doctor Weinstein ya lo habló y yo no me voy a meter, la verdad que ahí no tenemos ninguna injerencia, las cardiopatías congénitas, pero en el grupo 4 sí. Por ejemplo, esta es una serie de la Cleveland Clinic de retrospectiva de 6 pacientes con estenosis arterial pulmonar periférica que habían sido diagnosticados como otras causas de hipertensión pulmonar del tipo 4 también, pero se los reevaluó y se encontró que lo que había era estenosis periférica difusa que generaba hipertensión pulmonar. ¿Y por qué es importante? Porque la terapéutica los puede mejorar mucho. Estos pacientes, como les dije, eran 6, todos fueron angioplastia de esos vasos, entre 2 angioplastias y algunos 19 angioplastías, todas con balón. 5 de los 6 pacientes mejoraron en forma
trascendente la hipertensión pulmonar, entre un 20 y un 46% de descenso de la misma. Con lo cual, hacer un diagnóstico de esta índole es muy bueno porque la evolución de estos pacientes o la sintomatología mejora mucho. Finalmente, el grupo 5, aquellos pacientes que no tienen una fisiopatología clara o que no hay una fisiopatología preponderante sobre otra, podemos tener dos tipos de patología. La hipertensión pulmonar segmentaria, cuya definición podemos ver ahí, son pacientes que tienen algunos segmentos pulmonares afectados por remodelado vascular y al menos uno conservado. ¿Sí? Esta es una patología de muy difícil diagnóstico. Obviamente el cateterismo es trascendente, pero es muy difícil llevarlo adelante y es muy difícil realizar el diagnóstico. Existen múltiples patologías que pueden llevar a la hipertensión pulmonar segmentaria, y no solo patologías, a veces en las intervenciones que hacemos paliativas para el manejo de las cardiopatías congénitas, llevamos a los pacientes a anastomosis sistémicos pulmonares que pueden hacer que la presión sistémica repercuta sobre uno de los pulmones o algunos segmentos y generar hipertensión pulmonar segmentaria. En estos pacientes, si bien la evidencia no es mucha, las nuevas drogas que se dirigen específicamente a la resistencia vascular pulmonar han dado algunos resultados beneficiosos. Y finalmente, lo que es el ventrículo único, ya sea operado o no operado. En este caso hay múltiples patologías que pueden terminar en este tipo de hemodinamia, o sea, la resolución univentricular. A modo de gráfico, aquí vemos un cateterismo, a la izquierda lo que llamamos el GLEN, que es la anastomosis de la vena cava superior a la arteria pulmonar. Este es el primer paso del bypass total del ventrículo derecho, y el segundo paso a la derecha, que es un tubo extracardíaco, este es el caso, pero hay otros, que anastomosa la vena cava inferior a la arteria pulmonar. De esta manera queda excluido el corazón derecho, no hay bomba del lado derecho y la circulación se da por la presión negativa del tórax o por aumento de la presión venosa. Fíjense que este paciente es tan trascendente que no haya obstrucciones en el sistema, que este paciente tiene hecha una fenestra, por eso ven que cuando se inyecta contraste se llena parcialmente la aurícula derecha. En este caso, ¿sí?, uno tendría el concepto de que si hay hipertensión pulmonar esto no es compatible con la vida porque no hay bomba de ese lado. Bueno, esto es así, es verdad, la hipertensión pulmonar haría que no haya flujo y esto sería muy dificultosa la sobrevida, pero esto no significa que no haya resistencia vascular aumentada o que por más que no esté en valores críticos para el sistema esté dificultándole el flujo. Esta patología y esta resistencia vascular hoy en día está sujeta a mucho estudio porque las nuevas drogas, ya sea en la línea de las endotelina, de inhibidores del receptor de endotelina o los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, han sido muy estudiados y hay estudios en curso para ver si bajando la resistencia vascular pulmonar mejoramos el flujo en el sistema y esto hace que nuestros pacientes tengan mejor calidad de vida. Finalmente, y ya termino, decirles que para diagnosticar hipertensión pulmonar y para asociarlo a una cardiopatía congénita tenemos que tener muy en claro qué cardiopatía estamos viendo y cuál es el método de resolución. Y traigo un ejemplo. Esta es una paciente que había sido intervenida en su infancia por una transposición de grandes vasos, luego se mudó, perdió seguimiento y por síntomas la verdad, muy sutiles, concurrió a la consulta, le hacen un ecocardiograma y diagnostican hipertensión pulmonar severa. La paciente lo que tenía una transposición de grandes vasos, es decir, la arteria aorta surgía del ventrículo derecho o del lado derecho y la arteria pulmonar surgía del ventrículo izquierdo. Hay dos formas de corregir esta patología: o switchamos los vasos, cirugía que es bastante dificultosa, muy demandante y que es nueva, o lo que hacemos es corregimos el flujo a nivel de las aurículas, es decir, el retorno venoso sistémico lo derivamos a la válvula mitral, de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta, y lo que viene por las venas pulmonares lo derivamos a la tricúspide, el ventrículo derecho y de ahí a la aorta. Si nosotros medimos el reflujo a nivel de la tricúspide, lo que estamos midiendo es presión sistémica.
siempre nos va a dar alta. Con lo cual, esta paciente fue tratada durante mucho tiempo, se le prohibió embarazarse y en realidad lo que tenía es la circulación normal para el tipo de patología que tenía y la resolución que tenía. Para concluir, las cardiopatías congénitas pueden llevar a desarrollo de hipertensión pulmonar de diferentes grupos, no solo del grupo 1. No toda hipertensión pulmonar es hiperresistencia vascular pulmonar y no toda presión pulmonar normal es sinónimo de ausencia de hiperresistencia. El diagnóstico y el manejo requieren conocimiento de la patología congénita subyacente y en algunos tipos de hipertensión pulmonar vinculada a cardiopatías congénitas las nuevas drogas han demostrado con evidencia beneficios y en otros se hallan estudios con beneficios clínicos ambiguos. Muchas gracias.